Una alegría recibir en nuestro programa a Soledad Villamil, actriz, cantante, que esta noche se presenta en Montevideo junto con Ana Prada a las 21 horas en Sala Citarrosa dentro del ciclo Ellas. Bueno, bienvenida Soledad, un gracias, gusto muchas gracias. tenerte nuevamente en el programa porque Muchas bueno, gracias. ya te hemos recibido, hemos conversado contigo de esta faceta musical que tenés muy desarrollada, ¿no? Hablamos del cuarto álbum. Al final, ya, ¿qué pones primero en la lista de profesiones? ¿La de cantante o la de actriz? Es una Hoy buena por pregunta, hoy. es una buena pregunta. Yo cuando tengo que llenar un formulario y dice profesión, pongo actriz. Ah, no sé mirá. si es porque lo vengo haciendo desde siempre o porque en definitiva es algo de lo que de verdad me representa. Pero sí, lo cierto es que de todas maneras la música va ocupando un lugar cada vez más importante. Bueno, ahora con este cuarto disco, que además me estreno de cantautora, porque en los otros discos anteriores tenía algún tema mío por acá y por allá, y en este me mandé con un disco todo de canciones propias, así que la verdad si que podemos verlo, la portada del disco. Ni antes ni después se llama este cuarto disco de Soledad Villamil, que tiene, ahí vemos ahí claro, el trabajo en vivo de Soledad y su porque banda. hicimos un DVD, entonces esas son las imágenes de la grabación del disco y a su vez también el registro en DVD de la grabación. Mirá que bueno, ¿dónde se grabó esto? Se grabó en un teatro en Buenos Aires que se llama Margarita Xirgu, en San Telmo. Levantamos todo el patio de plateas del teatro, nos pusimos ahí con los músicos en un círculo, invitamos gente y grabamos el disco. Mirá qué bueno. Bueno, y Soledad, ¿qué afloró en esto de componer, en definitiva, todo un disco, ya no alguna canción, de letras propias, de expresiones propias? ¿Qué salió de Soledad Villamil cuando se planteó el desafío? Y fue saliendo. La verdad es que yo siempre escribí, me gustó siempre escribir, siempre tengo ahí un cuadernito en el que voy tomando notas, en el que voy bajando ahí ideas, a veces tienen forma más de nada, puedo anotar desde un sueño que tuve anoche hasta de repente 3 o 4 versos de algo que no sé bien qué va a ser. Entonces fue gracioso porque tenía ya algunas canciones escritas, no sabía qué disco hacer. Y hablé con Matías Chela, que ahí apareció un minuto en el video, que es además el productor del disco. Le dije, mirá, quiero hacer un disco. Y él me dijo, bueno, a ver, ¿qué tenés? Yo le mostré lo que tenía y me dijo, ok, pero hagamos un disco todo de canciones tuyas. Y entonces ahí me puso como... ¡Wow! Pará, no sé. ¿Y qué onda? Bueno, y ahí salí a buscar cuadernitos. Y me encontré con un montón de cosas que tenía escritas, que está bueno porque cuando pasa el tiempo además decís, mirá, ¿y esto qué? ¿De dónde salió? Y bueno, y ahí empecé a trabajar con cosas que ya tenían más forma de canción, otras que no tenían forma de canción. Y bueno, y fueron cuánto tiempo saliendo llevó los todo el temas. proceso? Más o menos, mira, desde que empecé que Chela me dijo hagamos un disco así, habrá pasado un año hasta que grabamos, más o menos. Y juntando material que ya tenía, canciones que ya tenía, algunas las venía haciendo también en vivo y todo, más retazos, que así los cosí tipo las colchas patchwork. Sí. Y ahí se fue formando el disco. Y cuando estás escribiendo una letra, ¿algo de melodía ya viene algo de la musicalidad mientras vas escribiendo? Sí, viene algo sobre todo del ritmo de las palabras, ¿no? Del ritmo musical, de lo que empieza a sonar en el ritmo de las palabras. ¿Y cómo lo Muchas capturás? veces igual viene primero la música, Claro. te digo que eso es un problema. Cuando está primero la música es un problema porque decís, uy, ahora tengo que ponerle palabras a esto, que en realidad es algo que viene mucho más abstracto. Perdóname, te No, ¿y interrumpí. cómo lo capturás? ¿Cómo, por ejemplo, si te viene una música, qué haces? ¿La grabás, la tarareás? Agarro el teléfono. Y te grabás. Porque claro. además eso me pasa en los lugares más Claro. inesperados. Te viene a buscar la inspiración, Me viene a literalmente. buscar, sí, entonces ahí tengo que tener a mano algo. Y bueno, y después sí, si llego a mi casa agarro la guitarra, pruebo, toco, vuelvo a grabar otra vez en el teléfono y así. Ahora, me encantó cuando dijiste una vez que vos, o sea, a esta altura de tu trayectoria, ¿no? Solamente te tienta lo que tiene un nivel de complejidad, ¿no? ¿Y cómo es manejarse así con digamos, sentar ese requisito, ¿no? Que sea para vos realmente un esfuerzo, en definitiva, en todo sentido. Sí, en realidad más que un esfuerzo yo te diría que es como una motivación o un enamoramiento que necesito sentir, ¿viste? Y que me pasa un montón, pero por ejemplo cuando leo un guión es como casi conocer a alguien, ¿no? Es como una primera cita y si pasa,
yo digo, sí, listo, tengo que estar ahí, ¿no? Mirá vos, así En que cambio, te basás si un no poco pasa, por eso. Sí, es bastante, es mucho más intuitivo que racional. Después sí, podés analizar o podés pensar y el resto de las cosas y quién lo dirige y quién actúa, cuánto se cobra. pero en realidad la primera aproximación es muy intuitiva, muy como de primera cita. Y bueno, ahí pasa o no pasa, me veo o no me veo en ese cuento, ¿no? ¿Te es difícil conciliar los tiempos que te puede demandar, por ejemplo, un rodaje para cine y televisión con, por ejemplo, sesiones de grabación para un disco o un ciclo de fechas de recitales? Hay que organizarse, sí, hay que organizarse. Pero bueno, se puede, no es imposible. Me gusta, trato en lo posible de hacerlo una cosa por vez. Trato de no estar grabando, no sé, una serie y al mismo tiempo teniendo... Está bueno, para disfrutar además, me imagino, sí, ¿no? y para poder concentrarme. Ahora, Soledad, en la actuación obviamente haces personajes, no necesariamente tienen nada de ti, esos personajes que encarnás, pero en la música es conocer a Soledad Villamil, mujer, madre, esposa, sus sentimientos. Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando grabé el primer disco yo le puse Soledad Villamil canta, porque era como pasar de ser exactamente lo que vos decís, personajes a ser yo. Bueno, listo, acá tengo estas canciones, las quiero compartir con ustedes y es esto un poco lo que soy, que va variando con el tiempo, por suerte, Sí, no soy siempre como la vida misma. Exacto, entonces los discos también son diferentes uno de otro, pero sí, tiene mucho más que ver con eso, con comunicar algo más... más personal, ¿no? Más en primera persona. Y sobre todo ahora escribiendo las canciones aún más. Igual podés valerte tu formación dramática a la hora de interpretar algunas letras, tuyas o de otros. Totalmente, eso sí. Ahí es como en el formulario, soy actriz. Soledad, has hecho muchos éxitos, pero obviamente a nivel de repercusión internacional, El secreto de sus ojos fue impresionante, ¿no? La película es impresionante, tu actuación, tu papel, el llegar al Oscar, el ganárselo, bueno, muchas cosas. A ti en lo personal y profesional, ¿fue tan así? ¿Fue un antes y un después? La experiencia de la película y todas las repercusiones posteriores. Perdón, me quedé porque ni antes ni después se llama el disco. Bueno, me quedé pensando, hubo un antes y todo un tiene que después, ver, todo se va todo hilando. Exactamente. Mira, en parte sí, en parte no. A ver, ¿en qué no? En que, yo qué sé, el trabajo desde uno, viste, es así, es un proyecto, después viene otro y la vida continúa y uno, qué sé yo, siempre se vincula desde un lugar, yo por lo menos digo, para mí siempre cada proyecto es único, es especial y pienso que va a ser lo mejor y le pongo lo mejor para que salga. Obviamente en el caso del secreto de sus ojos hubo algo que rebasó cualquier tipo de expectativa, sobre todo en relación a... Bueno, a la calidad de la película, por supuesto, pero a la recepción que tuvo, ¿no? Que la verdad es que fue desde el momento cero eso, desde la privada, que nos sentamos así en un cine así de chiquitito a verla y quedamos todos... ¿no? Hasta el estreno, hasta lo que empezó a pasar con los espectadores en la Argentina, lo que empezó a hacer los espectadores en el resto del mundo, los premios, todo fue como algo que era como decís, no, bueno, esto no es lo que pasa habitualmente. ¿Y en qué película o en qué programa de televisión sí notaste que hubo un antes y un después en tu carrera, por ejemplo, a la hora del reconocimiento de la gente o de abrirte la puerta para otros papeles? Bueno, hubo un momento para mí que ya quedó bastante atrás, que fue casi como mi primer trabajo profesional, que fue una versión de Hamlet que se hizo en el Teatro San Martín en Buenos Aires, donde yo hacía Ofelia. Tenía 22 años y la verdad es que eso para mí fue una experiencia que fue un antes y un después, porque hasta ese momento yo pensaba, bueno, sí, la actuación me interesa, obviamente venía estudiando, formándome, haciendo cosas así más en el off y nada, en ese momento de la vida en la que también estás como muy abierto a todo lo que puede pasar. La música ya estaba, o sea que también para mí era una posibilidad, pero ese trabajo fue como realmente un antes y un después, donde me pasaron muchas cosas. Luego también fue un espectáculo que tuvo mucho reconocimiento, que vieron muchos productores, entonces me llamaron para trabajar en cine, en tele, y también para mí fue la primera experiencia de profesional, digamos, y decir, bueno, esto... Por este lado yo veo que fluye, ¿no? Y seguimos con el disco, ¿eh? Seguimos con el disco que se llama así, un antes y un después. ¿Y en lo personal, ese antes y ese después?
Ya que estamos hablando de composiciones sí. propias y ya que estamos hablando también de Soledad Villamil, persona en este trabajo musical. Es difícil encontrar un momento, ¿no? Porque yo creo que ya podría pensar en muchos momentos en mi vida que fueron antes y después. Y yo creo que a ver, no sé. Y yo creo que la maternidad puede ser uno, ¿no? No en el sentido romántico, de ay, ser madre, sino en el sentido Sí, de la vida, de la práctica, cósmico, del día. que significa de repente que otro ser humano aparezca ahí en la vida de uno y de su pareja y todo lo que eso, el impacto que eso tiene en la vida propia, en la del otro, en el entorno, ¿qué parece ahí, no? Ese Tenés misterio. dos hijas mujeres hijas mujeres. que ya están además atravesando la adolescencia. Yo no sé cuántos años y ya la tienen. más grande tiene 17 y la más chiquita tiene 12. Ah, tenés para divertir. Y con respecto La ¿sabes qué? paso bárbaro, al secreto de de verdad. sus ojos, te lo preguntaba también porque cuando una película tiene tanta repercusión internacional, se lo han preguntado a Ricardo Darín en más de una oportunidad, ¿cómo nunca lo tentó Hollywood, ¿no? Sí. A Darín, ¿por qué no fue detrás de los millones, ¿no? Ese Sí. tipo de preguntas que le han formulado más de una vez. Sí. Y te pregunto a ti también, digo, que tenés una pareja de tantos años con tus hijas, tu hogar, si en algún momento eso se generó también allí un sentimiento interno de decidir por una proyección internacional, por tu talento, o buscar en definitiva ese punto medio para poder también estar en tu hogar, con tu familia, con tus hijas, ¿no? Esa cosa que se le da a las mujeres, lógicamente, cuando tienen la posibilidad como tú de alcanzar esos Sí. niveles, ¿no? De éxito. No te diría que se me dio en ese plano, porque la verdad es que en ese sentido mi familia, bueno, creo que nos acompañamos y a lo que, o por lo menos la idea que tenemos con Federico es que cada uno tiene que hacer lo que quiera hacer. Y eso es como una especie de pacto, ¿no? Y en ese sentido, o sea, cada uno es un individuo, después hay una relación de pareja y después hay una familia. Todo es muy importante, pero que el individuo se sacrifique en función de la familia, creo que es un negocio que nunca cierra. Entonces, en ese sentido, creo que lo que impera es la idea de la libertad. Yo nunca sentí que me quedaba en mi casa porque sacrificaba algo. Siempre fue una decisión personal de lo que a mí me parecía que era lo que yo quería y tenía que hacer de acuerdo a las circunstancias. Lo de la carrera internacional, digamos, es también como, bueno, qué sé yo. Sí. A mí no me llegó un re super guión que dije, esto lo tengo que hacer. Sobre todo relacionado a esa época, sí, me llegaron algunas propuestas, pero por ahí me parecía más interesante lo que tenía para hacer con un director en Buenos Aires que eso que me llegaba de afuera. Claro. Bueno, Interesante. hoy, Muchas cosas importantes sin dijiste. duda. La oportunidad es hoy, ni antes ni después. Ni antes ni después, es hoy. exactamente. Hoy a es las ahora. 21 horas. Ahí está, En Sala claro, Citarrosa. hoy en la Citarrosa. Es así, el mejor lugar del mundo, aquí ahora, pero a las 21 horas en la Citarrosa, dentro del ciclo Ellas, Ana Prada, la estupenda cantautora uruguaya con Soledad Villamil. Habían hecho un recital el año pasado en Buenos Aires. Vienen ahora también Qué buena a dupla. repetir esta experiencia a Montevideo. Así que aquellos que estén pensando en rajarse para afuera y aguanten unas horitas. Nada más se van llueve, mañana temprano. olvídate, nadie se No, mueve. que no se vaya nadie. Va a llover, mañana va a llover, llueve, así no que tiene ningún No, sentido. por hay que ir a la Citarrosa, sin duda, ¿eh? Totalmente. Bueno, yo les propongo aplaudirla nuevamente Por a Soledad. supuesto. Bueno. Y si nos podemos ir con un pedacito de Vamos. ella escuchándola cantar. Porque ya está pronta Lourdes Ferro, pero vamos escuchándonos a Soledad Villamil. Una voz maravillosa, un placer que gracias. hayan estado en Gracias, Montevideo, gracias a Uruguay, ustedes, Muchas gracias. Muchas 21 horas gracias. a la Citarrosa. Brilla también el color de su camisa amarilla. Cuando la noche se acerque con su pequeño equipaje para tentar a la suerte, dará comienzo su viaje del otro lado del mar. Se multiplican ciudades